Nuestra primera historia ocurrió en septiembre de 2013 a un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio. Acababan de alquilar una casa de 3 pisos cerca del campus. 5 vivían en la primera planta y 10 más en la segunda y la tercera. Debido a la cantidad de gente, resultaba difícil controlar quién entraba o salía. Al cabo de un mes, los jóvenes notaron detalles extraños. Las puertas de las alacenas, el horno y el microondas aparecían abiertos sin razón aparente. Cuando confirmaron que ninguno de ellos era el responsable, decidieron revisar minuciosamente la propiedad hasta llegar al sótano. Allí encontraron una puerta con candado que asumieron era un armario de mantenimiento. Sin embargo, al llamar al propietario, este les aclaró que esa puerta jamás debía estar cerrada. El dueño envió a un técnico para forzar el cerrojo y, al abrirla, descubrieron una habitación completamente habitada, con fotos enmarcadas y libros de texto universitarios. Esa misma noche, cambiaron las cerraduras y dejaron una nota para el intruso pidiéndole que llamara. El hombre se comunicó y fue desalojado poco después. Resultó ser el primo de un inquilino anterior que aún conservaba una copia de la llave. Uno de los estudiantes recordó habérselo cruzado semanas antes en el sótano, recibiendo solo una respuesta vaga. Al final, los jóvenes culparon a la empresa de alquiler por no haber cambiado los cerrojos de un año a otro. A veces, el peligro del sótano no viene de quien se esconde en él, sino de cómo fue construida la casa. En junio de 2020, un hombre llamado Christopher Tone se encontraba en el sótano de un amigo ayudándolo a mover algunos muebles. Lo que ninguno de los dos sabía es que la propiedad había sido construida justo encima de un pozo antiguo. Mientras caminaban por la habitación, las tablas de madera cayeron bajo su peso y Christopher cayó al vacío a lo largo de una fosa de más de 7 metros de profundidad. Por fortuna, el agua del fondo amortiguó el impacto y evitó que muriera por el golpe. Sin embargo, esto lo obligó a sostenerse de las rocas en las paredes para mantener la cabeza a flote mientras esperaba al equipo de rescate, luchando contra la baja temperatura del agua. En cuestión de minutos, los bomberos lograron extraerlo utilizando un sistema de poleas, logrando salir con vida y salvándose milagrosamente de una hipotermia grave. Existen hallazgos que no solo asustan, sino que resuelven misterios de toda una vida. Michael Carroll, de 57 años, compró la casa de Lake Grove, Nueva York, donde se había criado de niño. Cuando Mike solo tenía 8 meses, su padre desapareció sin dejar rastro. Cada vez que le preguntaba a su madre sobre el tema, ella le daba una versión totalmente distinta, lo que motivó a Mike a comprar la propiedad años después para investigar por su cuenta. Decidido a encontrar respuestas, Mike comenzó a excavar en el suelo de tierra del sótano. Tras remover capas de escombros, hizo un descubrimiento perturbador. Halló un esqueleto humano completo. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a su padre, que desapareció desde hacía décadas. El hallazgo convirtió a su madre en la principal sospechosa de la desaparición, pero dado que ella falleció 20 años atrás, jamás se pudo confirmar su responsabilidad, dejando los detalles exactos del crimen enterrados en el tiempo. En enero de 2016, un técnico de electrodomésticos acudió a la vivienda de Charles Price para realizar una reparación en el sótano. Mientras trabajaba en una esquina oscura, notó que algo se movía bruscamente dentro de un gran contenedor cubierto. Llevado por la curiosidad, el técnico levantó la tapa y quedó paralizado al ver a un caimán vivo de más de 90 kilos. Antes de salir huyendo, logró tomar varias fotografías para mostrárselas a las autoridades
como prueba. Cuando la policía interrogó al dueño, este admitió que llevaba más de 20 años manteniendo al reptil encerrado en una jaula ilegal en su sótano, asegurando insólitamente que lo usaba para controlar una plaga de ratones y que a veces lo sacaba a pasear al patio trasero. Las autoridades de control animal confiscaron al animal de inmediato y lo reubicaron en un santuario adecuado. En la plataforma Reddit, un usuario bajo el nombre Daily Dish compartió una historia sobre el tiempo que vivió en una casa alquilada con unos amigos. La propiedad tenía un sótano a medio terminar, con una sección de tierra que se extendía como un pasadizo debajo del porche. Tras pasar varios meses sin explorar esa zona, una noche decidieron inspeccionar con una linterna el fondo del pasadizo. Oculta entre la tierra, encontraron una bolsa de lona negra en cuyo interior había 2 pasamontañas negros, un cuchillo de caza y un solo guante de cuero. Preocupados por el posible uso criminal de esos objetos, llamaron a la policía local. Sin embargo, las autoridades no mostraron interés en investigar el hallazgo, por lo que los jóvenes decidieron prenderle fuego a la bolsa y a casi todo su contenido por seguridad, dejando el misterio si esos artículos estuvieron vinculados a un delito no resuelto. A veces, lo barato sale caro. Un joven de Inglaterra alquiló un pequeño apartamento-estudio a un precio ridículamente bajo, sin haber realizado una visita presencial previa. Al llegar al lugar, se dio cuenta rápidamente de la razón detrás de la oferta. I moved in without even viewing the place. And then when I got here I realized why the rent was so cheap. Mientras grababa un recorrido por el piso, notó una manija metálica integrada en las tablas del suelo. And then we looked down here. What's this? It's definitely a handle. Pensando que se trataba de un simple cajón de almacenamiento subterráneo, levantó la trampilla y descubrió una escalera que conducía hacia una profunda y oscura estructura, estilo mazmorra. Pretty deep. Al bajar, se encontraron con un área subterránea masiva llena de pasillos, muros cubiertos de grafitis y construcción de ladrillo que simulaban asientos o camas. Coming down. We can see a corridor going off straight to the front. Some interesting graffiti on the wall. Down here, this place is strange. There's like a brick seat or bed. Hasta el día de hoy, se desconoce qué función cumplía ese enorme complejo oculto bajo un modesto estudio residencial. En noviembre de 2022, la propietaria de una casa en el condado de Jefferson, Wisconsin, solicitó un préstamo para reparar los cimientos deteriorados de su sótano. Contrató un equipo de construcción y dejó la casa mientras iba a trabajar. Pocas horas después, recibió una llamada urgente de los obreros, mientras removía la tierra de la pared del sótano para reforzar la estructura. Los trabajadores desenterraron los restos óseos de un hombre de unos 50 años. Las investigaciones arqueológicas posteriores revelaron un dato aún más perturbador. La vivienda había sido construida directamente sobre un cementerio tribal antiguo de más de 170 años de antigüedad. Los expertos concluyeron que probablemente existían cientos de esqueletos más en los alrededores, lo que obligó a detener por completo cualquier obra de remodelación de la casa. En enero de 2010, Wally y Linda DeForest se mudaron a un nuevo hogar en Goshen, Indiana, tan solo una semana después de haberse instalado. Mientras limpiaban el sótano, descubrieron un enorme proyectil metálico que resultó ser un torpedo militar real. Aunque el artefacto lucía sumamente antiguo,
La pareja notó que no tenían las perforaciones de seguridad que indican que un arma ha sido desactivada. De inmediato, alertaron a las autoridades y la policía envió un escuadrón antiexplosivos. Al llegar, los especialistas confirmaron que la carga del torpedo continuaba completamente activa y era capaz de detonar. El escuadrón logró evacuar la zona y extraer el artefacto de la casa de forma segura, dejando a la pareja pensando en la enorme tragedia que sobrevivieron sin saberlo durante sus primeros días de mudanza.